Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Evelyn Araya, estudiante de la carrera técnico en farmacia. Hice un PowerPoint para mostrarles mi trabajo. La primera pregunta decía, ¿qué es el petitorio mínimo? ¿A qué centro de salud aplica? ¿Y por qué no aplica a otros? Bueno, el petitorio mínimo se refiere a una lista de medicamentos que los sistemas de salud público están obligados a disponer. Entre ellos hay 239 medicamentos, lo que deben disponer 78 en farmacia para todas aquellas necesidades básicas de la población, ya sea para tratar diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades. ¿A qué centro de salud aplica? Aplica al primer nivel de atención de salud, posta centro de salud, y aquí es donde se trata de enfermedades comunes, con menos complejidad. ¿Y por qué no aplica a los otros niveles, ni al secundario ni al terciario? Porque aquí se manejan condiciones de salud más graves que necesitan tratamiento fuera del alcance del cuadro básico. La segunda pregunta decía, identifique los distintos tipos de venta y mencione ejemplos para cada caso. Tenemos la venta libre, que son medicamentos que no requieren receta médica porque se consideran seguros para la población y se usan siguiendo las instrucciones del prospecto o el envase. Tenemos Vaporub, Ungento, antiácido, paracetamol, loratadina, entre otros. En la venta de recetas simples son medicamentos que requieren una prescripción médica porque su uso indebido puede provocar problemas a la salud o efectos secundarios adversos significativos. Entre ellos tenemos antibióticos, tenemos la amoxicilina, la metformina para la diabetes, losartán, antihipertensivo. También tenemos la venta bajo receta archivada o retenida. Son medicamentos que requieren sí o sí receta médica y cuyo registro debe conservarse en un tablerario de la farmacia con un periodo determinado de no más de 6 meses debido a riesgos potenciales a su uso. Ejemplo, tenemos la benzodiazepina, tenemos los opioides, como por ejemplo el tramadol, ansiolíticos como el prazolam, y antipsicóticos como la risperidona. También tenemos la venta restringida o venta controlada. Estos son medicamentos que son sujetos a controles administrativos debido a su uso, alto riesgo de abuso, de dependencia y efectos secundarios graves. Requieren recetas especiales y autorizaciones adicionales. Por ejemplo, estos son medicamentos que se dan en los hospitales para tratamientos más difíciles, como por ejemplo el cáncer. Por ejemplo, tenemos la morfina, el fenobarbital, que es antipiléptico, y metilfenidato. También está la venta de receta magistral, como lo dice el farmacéutico, prepara una fórmula especial con ciertos componentes para lograr, no sé, un ungento o un preparado especial, que tienen varios ingredientes para tratar una afección cutánea específica, por ejemplo, o politecnicón, por ejemplo, para el estreñimiento. La tercera pregunta decía, identifique al menos 5 puntos que son claves en la fiscalización de una farmacia. Tenemos que tener en cuenta que primero, para fiscalizar una farmacia, tenemos que tener el cumplimiento de las normas, de las buenas prácticas de farmacia. Esto tenemos que entender que es incluir las condiciones de higiene, seguridad, control óptimas que debe tener para evitar la contaminación cruzada, por decirlo. También este cumplimiento de estas normas protege la salud pública y previene los riesgos de uso incorrecto de medicamentos. También tenemos el control de medicamentos controlados, que esto quiere decir que los medicamentos contienen sustancias controladas como narcóticos, psicotrópicos o estupefacientes, que estos deben sí o sí estar sujetos a controles para evitar su potencial abuso y efectos secundarios graves. Acá la autoridad sanitaria debe verificar que la farmacia siga los procedimientos adecuados, tanto de almacenamiento, registro, conservación y distribución de estos productos. También tenemos la verificación de la prescripción médica. Acá la fiscalización incluye asegurarse de que los medicamentos sean dispensados solo con una receta válida dada por el doctor y prevenir la automedicación y el uso inapropiado de medicamentos. Las condiciones de almacenamiento tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener las condiciones necesarias para preservar, por ejemplo, medicamentos que necesitan congelación, refrigeración. Tenemos que tener consciente de que debemos tener luz, humedad, seguridad, donde el lugar donde se almacenan los productos farmacéuticos no vaya a provocar algún problema o caduque antes. También tenemos que tener en cuenta la capacitación y competencia del personal farmacéutico. Eso quiere decir que los personal de farmacia deben tener como un título, deben saber las leyes, deben tener un asesoramiento, o sea, tener empatía para asesorar a los pacientes. Acá puede trabajar un químico farmacéutico, un técnico de farmacia, un auxiliar de farmacia, contar con la titulación, obviamente,
y ya que un profesional mal capacitado podría cometer errores futuros o entregar una mala práctica de esto. Y reflexiones acerca de la relevancia y pertinencia que tiene para usted como aprendiz los aportes de esta asignatura. Yo creo que la legislación farmacéutica es muy esencial para la vida diaria, ya que regula aspectos clave relacionados como el tema de los medicamentos y los servicios de salud, garantizando, por ejemplo, la seguridad y el bienestar de la población en sí, tener en cuenta lo que mencioné anteriormente, que hay que tener en cuenta en una farmacia que debemos saber los medicamentos que tienen que estar dispensados como en un lugar refrigerado, medicamentos que deben estar en vitrina, saber conocer cada tipo de medicamento, su efecto secundario, tratar con el cliente, conocer las leyes, entre otros. Ese sería mi video examen. Muchas gracias.